Alumnos, vamos a retomar la clase. Sí, señor profesor. Voy a acabar con la asistencia. Ahí habían 2 alumnos que aún no asistían. El compañero Pedro Capristano está en sala. Pedro Capristano. Luego el compañero Alan Zavala se encuentra en sala. Buenas noches, disculpe, presente. Buenas noches. Pedro Capristano. Ok, entonces voy a cerrar asistencia. Listo. Retomamos con la diapositiva. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alumnos? Para continuar con los siguientes puntos. Entonces, continuamos. Logran apreciarlo, ¿no? Las diapositivas. Sí, señor profesor. Ok. Ahora, como ya vimos los elementos de las hipótesis, recuérdenlo bien, unidad de análisis, o sea, la entidad o los grupos en donde se encuentran nuestra muestra, nuestra población, que va a ser sujeto de investigación. Luego las variables. Si hablamos de hipótesis, hablamos de enfoque cuantitativo. Entonces hablamos de variables, son los conceptos duros. Por ejemplo, procesos técnicos archivísticos, selección documental, organización documental, clima organizacional. Esos son conceptos duros o variables sujetos a ser medibles. Luego, los elementos lógicos, o sea, la relación, la oración tiene que estar, de la hipótesis, tiene que estar redactado con la unidad de análisis, las variables, y todo ello tiene que tener cierta lógica. Tal como lo vimos en nuestro ejemplo que les mencioné. Aquí hay lógica. Aquí está mi variable 1, mi variable 2, la unidad de análisis, donde se encuentra mi muestra o mi población, y todo ello va concatenado en un orden lógico. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a ver los tipos de hipótesis. Según estos autores, Arias y Ñaupas et al., o sea, miren, vamos a volver a Norma Zappa. Estos 2 autores mencionan estos 2 tipos de hipótesis. Uno de ellos es la hipótesis de investigación y el otro es hipótesis estadísticas. Aquí es el número 2. Son 2 tipos de hipótesis según estos 2 autores. O sea, ¿cómo lo interpreto según las normas Zappa? Entonces yo cogí estos 2 libros de estos 2 autores, y según ellos explican que hay 2 tipos de hipótesis. Yo con mis propias palabras he redactado todo esto, algunos ejemplos de internet obviamente, pero reconozco que todas estas citas, que son citas indirectas, son de estas 2 personas o de estos 2 autores, y los separo con un punto y coma, tal como ustedes lo pueden ver aquí, punto y coma. Y aquí
Esto significa et al. ¿Qué significa? Que son varios autores, ¿no es cierto? Son varios autores. No solamente Ñaupas lo ha escrito, sino 3, 4, 5 autores. Pero para simplificar ello, uso esta grafía, et al, que significa y otros. Dicho ello, volvemos a hipótesis. Estos dos autores mencionan dos tipos de hipótesis, las hipótesis de investigación y las hipótesis hipótesis estadísticas. El primero de ellos tiene subtipos, alrededor de 4 subtipos. Las hipótesis de investigación, el autor Salkin, en el año 1999, manifiesta que es una expresión definida de relación entre dos variables. Relación entre dos variables, llamadas también hipótesis de trabajo, y se clasifican en 4 subtipos de hipótesis de investigación. ¿Qué nos indica? Relación entre dos variables. Ok. Entonces, según mi ejemplo, sería una hipótesis de investigación, porque acá tengo dos variables que se están relacionando, o quiero yo saber si tienen relación o no. Vamos a ver los subtipos de las hipótesis de investigación. El primero de ellos son las causales o explicativas, que según estos dos autores mencionan, explican o señalan las posibles causas de un hecho o fenómeno y expresan relaciones de causa y efecto. Esa es la palabra central aquí. Explican o expresan las relaciones de causa y efecto. Es muy diferente a manifestar la correlación, es muy diferente, porque la correlación no necesariamente expresa causa y efecto, que ya lo vamos a ver en el siguiente subtipo de hipótesis de investigación. Aquí dice, expresa relaciones de causa y efecto. Ejemplo. El deterioro de la calidad de la educación se debe a la deficiente formación inicial de los docentes. Tal como ustedes lo pueden ver, ahí hay una cierto entendimiento de predicción. Lo pueden notar, dice, el deterioro de la calidad de la educación se debe a la deficiente formación inicial en los docentes. Ese efecto. ¿La causa cuál sería? A ver quién me responde. La causa sería la deficiente formación, ¿no es cierto? A ver, ¿quién quiere intervenir? Adelante, pueden intervenir alumnos. No, profesor, puedo comentar eso. Ok, entonces aquí vemos que la causa es la deficiente formación inicial de los docentes. Ok, y el efecto sería el deterioro de la calidad de la educación. ¿No es cierto? ¿O yo estoy equivocado? Pero ahí vemos ya que existe un cierto entendimiento de causa y efecto. Ahora, ¿necesariamente es así? Eso lo vamos a ver ya cuando procesemos los datos. Y en los resultados nos va a indicar si efectivamente hay una causalidad de causa y efecto, tal como yo lo plasmé en mi hipótesis. O sea, esta es mi hipótesis. Yo digo que sí hay una relación de causa y efecto. Puede ser que sí, puede ser que no. Se puede comprobar efectivamente si es cierto o no. O sea, yo voy a falsar esta hipótesis para ver si es válida o no. Ahora, el otro subtipo es la predictiva, y este autor lo menciona. Plantean el posible efecto o consecuencia de un hecho. Posible efecto o consecuencia de un hecho. Volvemos a las normas APA. Cita textual de este autor en tal página. Volvemos a hipótesis. Un ejemplo de hipótesis de investigación de tipo predictiva.
la falta de ejercicios diarios produce gradualmente un deterioro en la salud. Podría ser. Hay un cierto sesgo predictivo ahí, o un cierto entendimiento de predicción en esa hipótesis que yo estoy lanzando. La falta de ejercicios diarios produce un deterioro en la salud, pero no necesariamente los ejercicios diarios, también puede ser la alimentación y todo ello, ¿no es cierto? Pero yo estoy afirmando esa hipótesis y lo voy a demostrar con la investigación a continuación que yo haga, a partir de mi hipótesis. Luego, el tercer subtipo de la hipótesis de investigación. Ojo que seguimos en hipótesis de investigación. El tercer subtipo es las comparativas. El cuarto son las comparativas. Y este autor me menciona, cita textual, no lo olviden, contrastan resultados o características de grupos en condiciones diferentes. Cierro comillas, cita textual. Contrastan resultados o características de grupos y condiciones diferentes. Nuevamente, un ejemplo para entender ello. Las computadoras portátiles son más prácticas y versátiles que los computadores de escritorio. Ahí, si ustedes pueden notar, hay una cierta comparación, hay un cierto entendimiento de comparación entre los portátiles y las computadoras de escritorio. Ahora, esto yo lo voy a comprobar si efectivamente es así o no, ya más adelante en el transcurso de mi investigación. Luego, el siguiente subtítulo o subtipo de hipótesis de investigación son las correlacionales o de covarianza, que son las más usadas en la investigación científica, sobre todo en las maestrías de doctorado y de maestría, valga la redundancia. Son las correlacionales o de covarianza. ¿Qué nos indican estos autores? Son proposiciones que establecen un grado de correlación o un grado de relación, de significancia o no, entre dos variables cuantitativas. Si existe una relación de dependencia, un grado de dependencia o un grado de correlación, no se equivoquen con las descriptivas, creo que eran las causales. Las causales explican un posible causa y efecto, expresan relaciones de causa y efecto necesariamente. Pero las correlacionales solamente expresan un grado de correlación. Es muy diferente, alumnos, entre dos variables cuantitativas. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos en la práctica, esta es una hipótesis de tipo correlacional, porque acá queremos saber si existe una correlación entre esta variable 1 con esta variable 2. Aquí yo no intento comprobar si hay causa y efecto. No. Aquí lo que yo intento comprobar es si existe una correlación, cierto grado de relación entre la gestión de la calidad y el valor público. Y eso es lo que me indica este subtipo de hipótesis de investigación, las correlacionales. Ahora vamos a ver un ejemplo. Con el aumento de la población, la demanda de los alimentos es mucho mayor. Sí, hay una cierta relación ahí. Hay más consumo cuando efectivamente la población aumenta. Hay una cierta relación ahí, pero no solamente hay un consumo de alimento mayor cuando la población aumenta. ¿Qué otros factores podrían contribuir a un consumo masivo de alimentos? Aparte del aumento de la población, quizá haya otros factores también. Por eso es que el autor va a comprobar
en los siguientes puntos de su trabajo de investigación si efectivamente es así. Pero aquí ustedes están viendo que él está afirmando esta hipótesis. Ahora, vamos a ver el segundo tipo de hipótesis, que son las hipótesis estadísticas. Este autor menciona, son aquellas que se utilizan en la prueba de hipótesis. O sea, son las que se utilizan en la prueba de hipótesis o lo que da a entender cuando se hace el procesamiento de datos. Ahí se usan este tipo de hipótesis. Y aquí lo menciona, es decir, en los métodos de análisis paramétricos o no paramétricos. O sea, todos estos subtipos de hipótesis de investigación se utilizan al empezar el trabajo de investigación, al iniciarse. Y aquí lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a regresar al tema 2. Ok, aquí mejor vemos esto. Este es un trabajo de investigación. Mejor en este. Ok, este es un trabajo de investigación. Vamos a ir a la tabla de contenido. Aquí. Las hipótesis de investigación, o sea, esto que vimos y con sus subtipos, se usan al empezar el trabajo de investigación, aquí. Luego, las hipótesis estadísticas, el segundo tipo, se usan ya en el procesamiento de datos, cuando ya empezamos, después de haber recolectado todos los datos de la muestra de la población, lo procesamos, ahí es donde utilizamos las hipótesis estadísticas, o sea, aquí. Después de ver el marco teórico, la metodología, aquí se usa las hipótesis estadísticas en los resultados. ¿De qué forma? Lo vamos a ver. Las hipótesis estadísticas también tienen subtipos. El primero de ellos son las hipótesis alternativas. ¿Qué nos indican estos autores? Son aquellas que plantean opciones distintas a la hipótesis de investigación y se identifican con esta palabra, HI. Hipótesis alternativas, y deben ser formuladas después de las hipótesis nulas. Lo vamos a ver después. HO, hipótesis nula, no lo olviden. HO, hipótesis nula, luego hipótesis alternativas, HA. Hipótesis alternativa es HA y la hipótesis de investigación es HI. No lo olviden esas grafías. O sea, esto, hipótesis de investigación, es HI. Las hipótesis, nuevamente alumnos, hipótesis alternativas son aquellas que plantean opciones distintas a la hipótesis de investigación. Ok. Y deben ser formuladas después de las hipótesis nulas. Vamos, con un ejemplo lo van a entender perfectamente. El segundo subtipo es las hipótesis nula, HO, que manifiesta, es la ausencia de relación entre variables. O sea, si yo estoy afirmando que hay relación entre esta variable y esta otra variable, es mi hipótesis de investigación, o sea, HI, no lo olviden. La hipótesis nula es la negación de mi hipótesis, que va a servir como opción, y lo voy a identificar con el HO. Y nuevamente, tal como me indica este autor, es la ausencia de relación entre variables. Es la negación de mi hipótesis. Y aquí lo indica muy bien, abro comillas. Es la que niega lo supuesto en la investigación, en la hipótesis de investigación.
Cierro comillas. Ejemplo. Si mi hipótesis de investigación, o sea, lo que yo pongo al principio, yo manifiesto que el candidato A obtendrá en la elección para la alcaldía del municipio de Lima entre un 50 y un 60% de votación total. Esa es mi afirmación, esa es mi hipótesis de investigación. Es algo así, como ustedes pueden entenderlo, de tipo predictivo, ¿no es cierto? Hay un cierto entendimiento de predicción ahí. O sea, este subtipo. Ok. Ahora, mi hipótesis nula es la negación. Solamente es añadirle una palabra, que es el no. El candidato A no obtendrá. Estoy negando mi hipótesis de investigación. Me va a servir como opción, porque si yo estoy afirmando que va a obtener, o yo estoy prediciendo, si yo estoy afirmando que efectivamente el candidato A va a obtener ese porcentaje, pero también tengo que tener una opción que no va a ser así necesariamente. O sea, mis datos, el procesamiento de los datos me puede indicar que efectivamente no puede ser así, pero yo debo tener esa opción. Es por eso que la investigación científica te da la opción de utilizar una hipótesis nula como una opción. Y efectivamente, tal como lo indica, es la negación de la hipótesis de investigación, valga la redundancia. Y solamente niego mi hipótesis. El candidato A no obtendrá en la elección para alcaldía tal. Luego, mi hipótesis alternativa. Mi tercera opción, entre comillas. El candidato A obtendrá en la elección para la alcaldía más del 60%. O sea, casi se relaciona a mi hipótesis primera. Ahora, después yo proceso los datos, recolecto datos, las muestras, la población, con entrevistas, todo lo que la investigación científica debe proveerme. Y llego a la conclusión o a la hipótesis, los resultados me muestran que el candidato A no obtuvo 50 y 60%. Entonces yo opto por elegir mi hipótesis nula. Y esto, mi hipótesis de investigación que al principio yo puse, lo rechazo y valido esta hipótesis nula. O sea, en otras palabras, me quedo con mi hipótesis nula. Y eso no quiere decir que mi trabajo esté errado o haya cometido un error porque no he validado mi primera hipótesis, lo que yo afirmé. No, eso no quiere decir, al contrario, alumnos, que mi primera hipótesis, después de la comprobación, no sea cierta, entre comillas, después de haber sido falsada, después que resultó ser falso, ¿no? Eso no quiere decir que tu trabajo de investigación esté pues mal hecho, al contrario, es más rico, porque te das cuenta que después de haber procesado los datos, la investigación científica te demostró que no era así. Y he ahí la evolución del conocimiento. No necesariamente tu hipótesis que has puesto al principio debe ser comprobada o debe ser validada necesariamente. No necesariamente es así. Yo recuerdo que mis asesores, porque yo temía, esa es mi palabra, temía que mi hipótesis que yo afirmé no sea comprobada o no sea cierta. Y al contrario, mis asesores me dijeron, si tu hipótesis no es comprobada y resulta ser falso, entre comillas, por eso existe el término falsación, y efectivamente no es validada, no es comprobada, resultó ser falso, al contrario, tu trabajo de investigación es más rico, porque vas a aceptar la hipótesis nula.
lo que negaba a tu primera hipótesis que pusiste al principio de tu trabajo. ¿Ok? Eso como reflexión. Ahora, la comprobación. O sea, si vamos a validar o invalidar nuestra hipótesis, nuestra primera hipótesis que pusimos. ¿Qué nos indica? Consiste en someter una hipótesis a prueba, verificarla o rechazarla. Ojo ahí, lo validamos, lo invalidamos, lo verificamos, lo falsamos, lo rechazamos mediante métodos matemáticos, métodos estadísticos, que ya lo vamos a ver en los siguientes puntos, o los experimentos, el análisis de los resultados, y todo ello, eso quiere decir la comprobación. Así también se indica, sobre la prueba de las hipótesis se aclara que en ocasiones, ojo ahí alumnos, esto siempre recuérdenlo, se menciona, los datos no aportan, si los datos no aportan evidencias a favor de tu hipótesis, o sea, tal como les mencioné, si los resultados no están a favor de mi primera hipótesis, en este caso no significa que la investigación no sea útil. Ojo ahí, pues los datos en contra de una hipótesis también proporcionan conocimientos. Así lo indica la teoría. Otra pregunta acerca de las hipótesis. ¿Son siempre verdaderas? Retomamos ese punto. Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, tal como les mencioné. Pueden o no serlo, y pueden o no comprobarse con los datos. Al formular las hipótesis, el investigador no está totalmente seguro. ¿Se acuerdan que yo usé el término, yo temía que mis hipótesis no fueran validadas? O sea, que fuesen al acabar o al llegar al punto de resultados, yo temía que mis hipótesis resultaron ser, entre comillas, falsas. Pero no necesariamente es así. Y acá lo indican muy bien estos autores, porque menciona, al formular las hipótesis, el investigador no está totalmente seguro, o sea, no hay que temer de que vayan a comprobarse. Y este autor lo menciona también. Una hipótesis es diferente de la afirmación de un hecho. Con eso ya está todo sintetizado. Es diferente a la afirmación. Si yo al principio afirmaba que esto es así, pero si en los hechos, o sea, en los datos o en los resultados, se tornaron diferente a mis hipótesis, es porque estoy en el camino correcto. Ahora, las hipótesis, ¿de dónde surgen? Surgen del planteamiento del problema, alumnos. De ahí surgen las hipótesis. O sea, volvemos a nuestro ejemplo, a nuestra práctica. Esta hipótesis general surge, obviamente, del problema general. Siempre surge del problema general. Porque si en el problema yo me estoy preguntando acerca de un fenómeno que yo estoy viendo, y entonces yo tengo que otorgarle una explicación tentativa y de manera afirmativa, clara y llana. ¿Qué es esto? De ahí surge la hipótesis general e hipótesis específicas. Y también de la revisión inicial de la literatura, porque en el marco teórico yo voy a hablar acerca de gestión de la calidad como mi primera variable y valor público como segunda variable. O sea, voy a redactar qué dijo tal autor, qué dijo tales autores, qué trabajos de investigación se han realizado acerca de estas dos variables o de una de ellas, usando las normas APA, que ya lo vimos. O sea, eso le van a dar un soporte teórico, unas columnas teóricas bien fundamentadas a nuestras hipótesis. Ahora, para finalizar este punto, quiero dejar bien claro esto.
con esta pregunta. ¿Qué ocurre si los resultados no están a favor de las hipótesis de investigación? No ocurre nada, porque no siempre los datos, o sea, nuestros resultados, apoyan las hipótesis. Pero el que los datos no aporten evidencia a favor de las hipótesis tentativas que yo he mencionado al principio de mi trabajo de investigación, de ningún modo significa que la investigación carezca de utilidad, alumnos. Con eso quiero finalizar. Y eso ha sido todo por la sesión número 6. ¿Tienen alguna pregunta para ir a unos ejemplos? Alumnos, cualquier pregunta, cualquier intervención, si alguno de ustedes quiere agregar algún punto, bienvenido sea. Y así yo también voy a aprender de ustedes y nos vamos a retroalimentar todos. Está claro, ¿no, alumnos? Acerca de la hipótesis. Yo siempre voy a recordar esta definición de un profesor mío. Él me decía, es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación que hemos percibido de un problema específico tal. Esa es la definición de hipótesis, respuesta tentativa, y siempre de manera afirmativa, y siempre surge a raíz del problema de investigación. Señor profesor. Sí, adelante, Víctor, expláyate. Entonces, no tanto con eso. Profesor, entonces cuando yo me hago la siguiente investigación, ¿no? Voy a poner implementación de un sistema archivístico para mejorar la calidad de servicio en un archivo central, puedo llegar a que mi objetivo, no hablemos de hipótesis de frente. Primero vamos al título, ¿no? Implementación de un sistema archivístico para mejorar la calidad de servicio de un archivo central. Perfecto. Entonces, cuando vamos a la hipótesis, la hipótesis dice, la implementación de un sistema archivístico mejorará la calidad de servicio en el archivo central. Esa es la formulación de la hipótesis general, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la hipótesis específica, la implementación de un sistema archivístico mejorará la atención en un archivo central. La segunda, ¿no? Hipótesis que, ¿no? Estamos buscando la respuesta a esto. Los procesos archivísticos garantizarán un servicio de calidad en el archivo central. ¿Estaría bien focalizado el título de la investigación con la hipótesis, señor profesor? ¿Cuál es tu título? El título nomás, mencióname nuevamente, por favor. Bueno, según lo que pude escuchar, claro, ahí lo que ustedes van a hacer más o menos es medir la percepción de si existe o no una cierta relación entre los procesos técnicos archivísticos y la calidad de servicio, algo así, escuché. Y sí, yo creo que sí, obviamente es de enfoque cuantitativo, necesariamente, para medir esa correlación. Tendría que verlo, ver tus objetivos, el título y todo ello, para darte una mejor explicación. Ahora, a raíz de lo que dijo su compañero, alumnos, ya ingresando a una especie de taller, quiero compartirles aquí un trabajo de investigación. Primero vamos a ir a el reglamento académico de nuestra escuela. ¿Logran verlo, no es cierto? Ok.
Señor profesor. En la escuela menciona dos modalidades, el que está vigente, dos modalidades para la obtención del título. El primero de ellos es el examen de suficiencia profesional, que según lo que entendí es un examen donde tú, si apruebas, creo que te dan el título o algo así, que también lo hacen las universidades y va a depender mucho de las facultades. Hay algunas facultades que no admiten exámenes de suficiencia profesional, otras sí. Por eso, como su alumno lo dijo en una intervención, va a depender mucho de las políticas. Para nuestra escuela admite el examen y también un trabajo de aplicación profesional, o según lo que leí es un trabajo de suficiencia profesional. Ahora, en este tipo de trabajos de investigación, trabajo de suficiencia profesional, generalmente no llevan hipótesis. Generalmente no llevan hipótesis, porque recuerden los tipos de trabajo de investigación que hicimos en la segunda sesión. Hay trabajos de investigación de cierto nivel académico. Cuanto más el nivel académico o el grado académico sea mayor, obviamente la exigencia del trabajo de investigación es mayor. Para este caso, los trabajos de suficiencia profesional generalmente no llevan hipótesis. Ahora, no por eso es fácil, no. Ahora, les voy a dar un ejemplo de los trabajos de suficiencia profesional. Obviamente si quieren titularse con esta modalidad. Este es un trabajo de suficiencia profesional de San Marcos. San Marcos, para titularse en esta carrera solamente admitía tesis, pero este año ellos están admitiendo trabajos de informe profesional, o sea, lo mismo que nos pide la escuela, este tipo. Entonces, esta escuela de San Marcos también ya este año está permitiendo titularse con este tipo de trabajo de investigación. Vamos a la tabla de contenido. Resumen, bueno, ustedes ya lo saben. Abstracts, la traducción del resumen. Introducción, el capítulo 1. Aquí empezamos. Miren, planteamiento de problema, ya lo hemos visto. Objetivos, general y específicos. Justificación, también lo hemos visto. Limitaciones de la investigación, eso no lo hemos visto, pero es un concepto que más o menos se relaciona con justificación. No es nada del otro mundo. Algunos lo admiten, otros no. Luego, capítulo. Aquí es bases teóricas. Si ustedes han podido notar en el capítulo 1, no hay hipótesis, porque generalmente este tipo de trabajos de investigación de suficiencia profesional que se usan para titularse en la gran mayoría de universidades e institutos, no llevan hipótesis. Solamente planteamiento de problema, objetivos, justificación, limitaciones, algunas, y bases teóricas. O sea, lo que ya hemos visto en la sesión anterior. Antecedentes, ya saben ustedes, nacionales e internacionales también. Bases teóricas. Aquí se hace uso de los autores que yo voy a usar, los recientes de 5 años de antigüedad, y respetando los derechos de autor, usando las normas APA, las tablas, las citas y todo ello. Todo eso se usa en este punto. Luego, el capítulo 3 es lo que yo voy a explicar de mi unidad de análisis, ¿no? ¿Cuál es el contexto de mi unidad de análisis? En este caso, este alumno hizo del Banco Central de Reserva, el archivo del Banco Central de Reserva. Explicó su definición del banco, su reseña, su misión, su estructura, el mapa de procesos del banco, Secretaría General. Luego estoy ya, si se dan cuenta, estoy aterrizando al archivo.
empiezo de general a lo específico, ¿no? Departamento de archivo, ya empiezo a definir sus funciones, su realidad archivística, su organización, si tiene alguna legislación dentro, interna, su local, equipamiento, personal, su fondo, cuáles son las fechas extremas de su fondo documental. Lo explico. Acá obviamente no voy a citar pues autores, aquí es algo así como un diagnóstico, ¿no es cierto? Como un diagnóstico. Y en el capítulo 4 es, en este caso, las actividades profesionales, o sea, qué es lo que yo estoy haciendo en ese trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy acá? En esta parte yo hice un pequeño diagnóstico. Y acá yo empiezo a explicar qué es lo que yo estoy realizando, mi trabajo. Por eso se llama un trabajo de suficiencia profesional. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en este archivo? Quizá me ocupe solamente de organización, entonces lo digito, lo redacto. Y en el capítulo 4 ya es el plan de mejora. ¿Qué propuesta de mejora yo puedo dar para esta entidad a raíz del diagnóstico que yo realicé y a raíz de las actividades que yo estoy realizando en ese archivo? Con todo ello, ¿qué propuesta yo puedo realizar en ese archivo para su mejora? Puede ser diseño del cuadro de clasificación del fondo. Me di cuenta que este archivo no tiene pues un cuadro de clasificación, un cuadro de retención de documentos también. Puede ser. O un plan de implementación de un software de archivo. Es o sea, como propuesta, la implementación aquí no va la implementación, ese es otro tipo de trabajo. Aquí solamente es una propuesta realista. Por eso es que el siguiente punto es la factibilidad de la propuesta, técnica, operativa y económica. Y el capítulo 4 son recomendaciones y conclusiones y referencias bibliográficas. Este tipo de trabajos es lo que desea nuestra escuela. Tal como ustedes pueden verlo, no hay hipótesis acá. No va a hipótesis. Generalmente no se usa hipótesis en los trabajos de suficiencia profesional, porque ya no sería trabajo de suficiencia profesional, ya sería una tesis, necesariamente una tesis. Porque una tesis, necesariamente, si es de enfoque cuantitativo, tiene hipótesis. Los trabajos de suficiencia profesional no llevan hipótesis generalmente, alumnos. Eso quería compartirles. Por el hecho que no lleva hipótesis, por el hecho que no sea tesis, no necesariamente sea un trabajo de investigación fácil, no. Simplemente hay niveles de rigurosidad académica. Esa es la explicación o el término más exacto. Porque también aquí hay un trabajo que realizar, marco teórico, la justificación, los objetivos y todo ello. También insertarse en el archivo para hacer un pequeño diagnóstico, un estado de arte de mi archivo y luego pensar una propuesta de mejora. Es un trabajo laborioso. Esto les voy a compartir, alumnos, para que lo estudien o lo tengan de ejemplo, porque es el primer informe con la modalidad que pide nuestra escuela, que se realizó en San Marcos, porque antes esta escuela no permitía informes de suficiencia profesional y menos exámenes para titularse, solamente permitía tesis. Pero ahora ya se han abierto más, se han vuelto más flexibles y están aceptando estos trabajos de suficiencia profesional, que también lo pide nuestra escuela, que según lo que he leído, básicamente tiene el mismo esquema. Ok, alumnos, ¿hay alguna intervención? Sí, profesor, estaba pasando el examen de suficiencia a la B, profesor, un poquito más abajito nomás para ver. Para presentarme en ese ladito, mejor por ahí.
A ver. Porque el 70% dice que es experiencia, dice, creo. Sí, a ver, aquí, ¿qué tipo de examen de suficiencia profesional? Léanlo y saquen sus propias conclusiones. Profesor, esto me parece que fuera una especie de resumen del logro que se tenga pues sobre un proyecto. A mí me parece, ahí por ahí va. Claro, o también es algo así como una clase maestra, una clase magistral, algo así, donde tú explicas ¿Sí? qué es lo que estás haciendo en ese archivo tal, cuáles son tus logros en tal archivo, algo así, tal como se titulan los alumnos de educación, ¿no? Algo así, ¿no es cierto? Claro, profesor. Así que me saque 10 en conocimiento, me Claro. voy a la práctica, ¿no? Exacto, Y el peso es fuerte, el peso es fuerte. así es. Bueno, tienen estas dos modalidades según el último reglamento que está vigente, pero están redactando uno nuevo. Están diseñando, la escuela se está adaptando también, porque así lo amerita, pues, o así lo exige la ley universitaria y todo ello. Se están adaptando y vamos a ver con qué otras modalidades va a permitir la escuela titularse. Pero por el momento, estas son las permitidas. ¿Eso también nos puede pasar, profesor, ese formato? Sí, por favor. Sí, lo voy a pasar al delegado. También este ejemplo y con este reglamento, y ustedes ya van a sacar sus conclusiones por dónde más o menos quieren titularse. ¿Alguna otra intervención? Entonces quiere decir que para el próximo año probablemente se agreguen más modalidades, o sea, haya una modificación. Sería para la promoción siguiente, para ustedes no, porque ustedes saben que una norma nunca puede ir hacia atrás, sino hacia adelante. Ustedes van a ingresar con este reglamento, porque han ingresado con este reglamento vigente. Gracias, profe. Ya sería para las próximas promociones, tal como pasó también con la ley universitaria. A ver. ¿Alguna otra intervención, alumnos? Ok. Ok. Vamos a ver un ejemplo acerca a raíz de lo que vimos sobre esta parte de la hipótesis estadísticas, porque el resto está claro, ¿no es cierto? Esto está claro. Hipótesis de investigación está claro. Pero hipótesis estadísticas, vamos a ver un ejemplo de esta misma tesis. ¿Ok? Ya. ¿Ok? Aquí tengo una tesis que tiene dos variables, gestión del conocimiento y desempeño laboral, en tal entidad. Ok. Aquí está la introducción y aquí está mi hipótesis. La afirmación de lo que yo quiero realizar, o lo que yo estoy tratando de darle una respuesta tentativa a ese problema de la gestión del conocimiento y el desempeño laboral en tal entidad. ¿Ok? Aquí estoy afirmando. Vamos a ir a la matriz de consistencia. Aquí. Mi problema general es esto. Yo me pregunto, ¿qué relación hay entre estas dos variables en esta entidad?
Entonces mi hipótesis es la afirmación. Yo estoy mencionando que sí existe relación de significancia entre estas dos variables en esta entidad. En tal año, en tal entidad, dicho nuevamente. Ahora, ¿cuáles van a ser mis hipótesis estadísticas? Esta es mi hipótesis de investigación. Ahora, mi hipótesis estadísticas lo voy a encontrar ya en el desarrollo de los resultados. Aquí. Vamos a resultados. Aquí. Después de haberlo procesado, usar términos estadísticos, términos numéricos, que lo vamos a ver en los siguientes puntos. Después de haber hecho todo eso, ahí surge mi hipótesis estadísticas. Y aquí ustedes lo pueden ver. Mi hipótesis nula, HO, no lo olviden. Si mi hipótesis de investigación es que sí existe relación de significancia entre estas dos variables, o sea, gestión del conocimiento y desempeño laboral, mi hipótesis nula sería la negación a eso, ¿no es cierto? El rechazo a eso, como una opción, entre comillas. Entonces, yo lo redacto de esta manera. La gestión del conocimiento no se relaciona significativamente con el desempeño laboral, 3 puntos suspensivos. Hipótesis nula. Siempre es la negación a la hipótesis que yo di al principio de mi trabajo. Ahora, la hipótesis alternativa es que sí se relaciona, igual a mi hipótesis de investigación. La gestión del conocimiento, primera variable, se relaciona significativamente con el desempeño laboral, 3 puntos suspensivos. Hipótesis alternativa. Entonces, después de procesar, ¿no?, los datos, la muestra y todo ello, usando tales técnicas, tal instrumento, haciéndole procesar mediante un software estadístico, todo ello, el resultado, según lo que podemos leer en este cuadrito, el resultado, la interpretación, según estos resultados, nuevamente, se menciona. El resultado del coeficiente de correlación, 3 puntos suspensivos, tal, me indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación o la hipótesis alternativa. Entonces, se concluye que la gestión del conocimiento sí se relaciona significativamente. Entonces, la hipótesis que yo afirmé al principio de mi trabajo es validada, es comprobada, resultó ser verdadera. ¿No? ¿Por qué? Porque así me indica los resultados estadísticos. Entonces, mi hipótesis es verdadera, entre comillas, quedó validada. Pero si mi estadística me indica que no, o sea que no existe relación, entonces aquí sería, se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula, o sea, esta hipótesis. Se acepta la hipótesis nula. En conclusión, la gestión del conocimiento no se relaciona significativamente con el desempeño laboral, que está en contradicción, o sea, está en contradicción a lo que yo afirmé al principio. No importa, al contrario, eso lo hace más rico al trabajo, porque tú mismo te estás contradiciendo, ¿no? Te estás contradiciendo y eso, según los asesores que yo tuve la dicha de escucharlos, eso contribuye al conocimiento. No llevemos nuestro trabajo de investigación para ratificar lo que hemos afirmado tentativamente al principio. No, por ahí no es la senda del trabajo de investigación.
sino es saber si efectivamente se va a rechazar o no, o sea, tener esa duda, tener ese temor, y si es que según los resultados no es validado, no es comprobado, es falsado, eso es una buena señal. Pero en este caso sí hay relación, o sea, mi hipótesis era, entre comillas, verdadera. Y así alumnos. Y así van a encontrar un montón de tesis de cuantitativas donde se dan estos casos que les he explicado. Quería enseñarles ese ejemplo. Dicho ello, quiero escuchar alguna intervención suya, alguna pregunta o algún tema que quieran compartir a raíz de las hipótesis o también de las normas APA. Con gusto lo vamos a explicar. Ok, entonces vamos a ir a otro ejemplo. Ahora vamos a hacer con la hipótesis específica número 1. Del mismo modo, vamos a la matriz de consistencia. Vamos a recordar estos puntos que ya lo hemos visto, alumnos. El problema general siempre es en pregunta. Siempre es en pregunta. Y siempre deben ir nuestras variables. O en todo caso categorías si queremos realizar un trabajo de enfoque cualitativo. En este caso, cuantitativo, variables. El objetivo es siempre se usa un verbo en el objetivo. En este caso es determinar la relación como misión, como qué es lo que yo quiero lograr, ¿no es cierto? Por eso uso este verbo, determinar. Luego, a continuación, lo mismo que puse acá, lo pongo acá. La relación entre la gestión del conocimiento, 3 puntos suspensivos. Y la hipótesis es la afirmación. La afirmación. Que yo ya lo voy a validar o lo voy a invalidar según el procesamiento de datos, según la estadística que use, si mi hipótesis es verdadera o es falsa, o si es validado o invalidado. Ahora, aquí hay un punto. Como yo tengo dos variables, gestión del conocimiento y desempeño laboral, estos conceptos tienen subconceptos. En este caso de la gestión del conocimiento, los subconceptos son estos: creación del conocimiento, transferencia de almacenamiento del conocimiento y aplicación y uso del conocimiento. Pero estos 3 subconceptos ¿son invención mía? No son invención mía. Tuve que haberlos sacado de alguna fuente primaria, de algún libro, porque yo no soy experto en gestión del conocimiento. Me desenvuelvo, sí, el autor quizás se desenvuelva ahí, pero ¿tengo alguna evidencia o alguna fuente de información que me haga autoridad de ese concepto? No. Entonces, estos subconceptos, que son dimensiones, los he sacado, o este autor lo ha sacado de este libro, en todo caso de este artículo. Esto le da más fuerza teórica a mis dimensiones, porque he visto en muchas tesis y algunas universidades donde el investigador crea estos conceptos,
las dimensiones, los crea, él mismo los crea, o en todo caso no cita de dónde ha sacado esas dimensiones. Y eso es un error, es un grave error, porque todo lo que tú mencionas tiene que estar sostenido en una teoría, en una base teórica. En este caso, este investigador muy bien ha citado a su fuente de dónde ha sacado estas dimensiones para esta variable. Y para su segunda variable tiene 5 dimensiones, 6 dimensiones que los ha sacado de esta fuente primaria, en este caso de esta norma. ¿Ya? Entonces tiene la fuerza teórica para demostrar que estas dimensiones son de esta fuente, porque en tu exposición el jurado de tesis te va a preguntar, ¿tus dimensiones de dónde los has sacado? ¿De qué libro? ¿De qué artículo? ¿De qué norma? Es una pregunta fija y clave. Y a raíz de cada dimensión ya se van desagregando en indicadores, y luego en ítems, o sea, preguntas, ¿no? Preguntas acordes a cada indicador de cada dimensión. Y los niveles que ya tienen que ver, niveles y rango tienen que ver con la parte de procesamiento de datos, que ya lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Entonces, alumnos, eso quería darles ese feedback, ¿no? Acerca de las variables. Recuerden, variables son para trabajos de enfoque cuantitativo, y a la vez las variables se subdividen en dimensiones, que son los subconceptos de cada variable. Si nuestro trabajo de investigación es cualitativo, serían categorías. Los conceptos serían categorías y subcategorías serían lo que viene a ser dimensiones para los enfoques cuantitativos. O sea, aquí sería categoría, acá el concepto, y aquí sería subcategorías. De igual modo, subconceptos. ¿No? Ok. Eso como feedback, alumnos. También va, profesor, en nuestro backup, profesor, de soporte conocimiental, profesor. ¿De qué, Víctor? Lo que acaba de mostrar, profesor, acaba de ilustrarnos, profesor. Ya. ¿Puede proporcionar, señor profesor? Ah, claro, sí, claro, cómo no. Sí, está bien. Gracias, profesor. Sí, está bien. Yo se los paso. Y como último, aquí para ya finalizar, si tengo, en este caso tengo 5 problemas, 3, 4, 5, 6 problemas específicos, debo tener naturalmente 6 objetivos específicos y 6 hipótesis específicas. Nuevamente, naturalmente es así. General, obviamente es 1. Ahora, ¿por qué tengo 6 problemas específicos? No entiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque aquí, en mi variable 2, en mis dimensiones, tengo 6 dimensiones. O sea, 6 subconceptos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso tengo 6 problemas específicos. O sea, estos subconceptos los voy a relacionar, o los voy a, entre comillas, correlacionar con la variable gestión del conocimiento. ¿Por qué? Porque estas dimensiones son de desempeño laboral. O sea, no voy a pues correlacionar esto con la misma variable. Sería ilógico. Al contrario, debo correlacionar o relacionar estas 6 dimensiones de esta variable con mi primera variable, gestión del conocimiento. Y efectivamente, ustedes lo pueden ver aquí, miren. ¿Qué relación existe entre la gestión del conocimiento, primera variable,
Y la flexibilidad y el compromiso institucional. Aquí está, mi primera dimensión de mi variable 2. ¿Cuál es la segunda? Transparencia. Ok, lo voy a relacionar. ¿Qué relación existe entre la gestión del conocimiento y la transparencia? Aquí está. Y luego, objetivos, hipótesis, ya es un cambio de palabra, tal como les he explicado. Por eso es que tengo 6 problemas específicos, porque todo surge a raíz de mis dimensiones. Es por eso que siempre debe ponerse la cita de dónde estás sacando tus dimensiones, porque de ello depende la relación con la primera variable o la segunda variable. En este caso es con la primera variable. ¿No? ¿Se dan cuenta qué importantes son las dimensiones de las variables? Hay que fundamentar de qué fuente lo hemos sacado. No es una invención mía, a mí no se me ocurrió. Yo no soy autoridad de esta variable. Solamente soy un investigador. No tengo escrito sobre esta variable. Si tuviese escrito, a buena hora. Pero no soy investigador. Por ello debo respetar y sobre todo tengo que tener el sustento teórico de dónde estoy sacando todos los subconceptos que yo estoy citando en mi trabajo. Ok, alumnos, faltando un minuto, esta ha sido la 6ª sesión de hipótesis. Espero que haya sido contributivo, y si hay alguna pregunta de parte de ustedes o agregar algo, yo gustosamente los voy a escuchar. Tengo entendido que tienen una reunión. Sí, profesor. Sí, quería informarles acerca de eso. Entiendo que es una reunión entre ustedes y debe haber cierta privacidad, pero la escuela está grabando esta clase, y mientras Sí, esté activa la sesión, obviamente, no sé si me dejo entender. No sí, sé si profesor, la escuela deja de grabar a las 10:40 y también ellos ya han tomado conocimiento de la reunión, así que no hay ningún problema. Ok, si es así, no hay ningún problema. Yo lo mencionaba por la privacidad que ustedes quisieran tener en esta sesión. Ok. Sí, por eso ya a las 10:40 me indicaron que en punto ahora, cuando termina el horario de todas las clases, a esa hora se está cerrando la grabación. Ok, alumnos, de mi parte, agradecerles por escucharme, y tengo pendientes ciertas respuestas acerca del horario que usted lo mencionó, alumna, y también del examen. Ya yo les voy a dar respuestas a los delegados, y doy por finalizado la 6ª sesión, esperando que haya sido contributivo, y desearles un buen fin de semana y cuídense mucho. Gracias, profesor, igualmente. Igualmente, profesor. Profesor, buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches.